tenemos un tema que hemos puesto por título ¿Cómo te relacionas con Dios? Hay una pregunta y hay una escogencia: ¿la ley o la gracia? Yo quiero que usted tenga su Biblia ahí lista, su cuaderno, por favor. Y este es un tema que normalmente yo me doy cuenta el impacto que va a producir una palabra en las vidas de nosotros según la cantidad de oposición que a veces tenemos para escuchar la palabra. Hemos aprendido ya qué es misericordia, pero quiero hacer un pequeño repaso. Misericordia, cuando yo pido a Dios misericordia, le estoy diciendo a Dios: no me castigues por lo que merezco. La misericordia nos libra del castigo que merecemos. ¿Cómo se llama eso? Misericordia. Lo que yo merezco como castigo y no lo recibo se llama ¿cómo? Misericordia. Pero gracia es lo bueno que yo no merezco, pero que igual que recibo. Cuando yo recibo algo bueno que no merezco, ¿cómo se llama? Gracia. Usted lo está viendo. Es que Dios nos bendiga sin merecerlo. O sea que es muy interesante, cuando nosotros oramos tenemos que orar ¿por qué? Por misericordia, y tenemos que orar ¿por qué cosa? Por gracia, ¿correcto? Ahora, Hebreos capítulo 4 versículo 16. Vamos a entrar en materia aquí en Hebreos capítulo 4 versículo 16. Dice la palabra del Señor en Hebreos 4:16: acerquémonos pues confiadamente al trono de ¿qué? Yo ya lo he explicado antes. Dios está sentado ¿en qué cosa? En un trono. Para nosotros el tema de la realeza es muy difícil de entender, pero para uno europeo no, porque uno europeo sabe que son reyes. De hecho, hay países que todavía tienen reyes, y los reyes se sientan en unas sillas especiales que se llaman como tronos. La Biblia está diciendo en Hebreos que hay un trono que se llama el trono de ¿qué? De la gracia. ¿Qué fluye en ese trono? El favor que yo no merezco. ¿Cómo nos acercamos a veces al trono de Dios? Con miedo, ¿no? ¿Cómo nos acercamos a veces al trono de Dios? Con incredulidad. ¿Cómo nos acercamos al trono de Dios? Con temor. No dice la Biblia que me tengo que acercar ¿cómo? Confiadamente al trono de ¿qué? De la gracia, para alcanzar dos cosas: misericordia y hallar gracia. ¿Para qué? Para el oportuno socorro. Le voy a mostrar la versión PDT que dice: entonces acerquémonos con confianza al trono de Dios, que es generoso. Allí recibiremos su compasión y bondad para ayudarnos cuando lo necesitemos. Muy bien. Entonces, vamos a hablar de cómo nos relacionamos con Dios. Esto es muy interesante. Hay personas que dicen: es que yo oro todo el día, o yo oro muchas veces y yo no veo la respuesta. Si yo estoy orando y yo no veo la respuesta, es porque posiblemente algo estoy haciendo incorrectamente. Voy a poner un ejemplo. Si yo tomo una receta, yo tengo todos los ingredientes, yo busco el video y en el video me dice: parta los huevos, échelos, revuélvalos durante 5 minutos, que cuando dé espuma agréguele tal cosa. Si yo estoy haciendo el paso a paso y al final el resultado no es el que yo espero, algo hice mal o algo en los ingredientes no estuvo bien. El tema aquí es que nosotros decimos que oramos, pero el punto es cómo nos acercamos a Dios. ¿Nos acercamos ante un Dios que es generoso o nos acercamos ante un Dios que es distante? ¿Nos acercamos ante un Dios que quiere ayudarnos o ante un Dios que quiere castigarnos? ¿Cómo es nuestra relación? ¿Nos acercamos bajo la ley o nos acercamos bajo la gracia? Ahora, présteme mucha atención, por favor. La ley es buena, escúcheme. Todos nosotros cuando comenzamos en la vida cristiana necesitamos ¿qué cosa? La ley. ¿Qué es la ley? Prohibiciones, reglas, mandamientos. Entonces la ley es ¿qué? Buena. Le voy a mostrar unas imágenes de unos niños. Cuando uno está criando niños, uno sí o sí se tiene que volver a veces en el malo. No sé si a usted le ha pasado. Porque normalmente los niños necesitan prohibiciones. Los niños necesitan ¿qué cosa? Reglas.
por un niño fuera, desayunaría dulce, almorzaría dulce y cenaría dulce, ¿no? Todo el día comería dulce. Papá, ¿puedo almorzar helado? Nosotros con mi hijo no hemos podido el tema de las ensaladas, todavía no hemos llegado a ese nivel. A veces para darle comida, los abuelos que siempre alcahuetean, él cuando va a la casa de los abuelos, a veces le dan la comida, ¿no? Ya tiene 9 años y es tan mimado que los abuelos, le damos la comida al niño. Y él se deja mimar. Pero póngale al hombre una pizza. Él no necesita ayuda. Y por él su dieta sería pizza, sería helados, sería dulce, pero hay momentos donde nosotros tenemos que prohibirle cosas y esa prohibición es ¿qué? Buena. ¿Cómo se llama la prohibición en la Biblia? La ley. Entonces cuando usted llegó a la iglesia, obviamente usted necesitaba ¿qué cosa? La ley. La ley te dice que no debes de fornicar. Ay, pero es que nos amamos, cásese. La ley te dice que no debes de robar. La ley te dice que no hay que codiciar. La ley te dice que no hay que mentir. La ley nos enseña que hay un pecado que no le agrada a Dios y hay unas prohibiciones. ¿Eso cómo se llama? La ley. El problema está en que nuestro hijo va creciendo y yo no puedo estar todavía con prohibiciones con él en todo porque él tiene que aprender. Cuando mi hijo aprende a comportarse sin que haya ley, se llama gracia. ¿Cómo es la gracia? La libertad de saber portarme bien. No sé si me hago entender. Entonces hay cristianos que necesitan la ley. Hay congregaciones que es ley. Todo es ley, todo es pecado, todo es castigo, todo es condenación, todo es temor. Hay gente que llegará al cielo por temor a ir al infierno. Es válido, ¿no? No van a ir al infierno y entonces por el miedo al infierno van al cielo. Pero esa no debe ser nuestra motivación. Yo no quiero llegar al cielo por temor, yo quiero llegar al cielo por amor, que son cosas diferentes. Quiero disfrutar el camino. No quiero que el camino sea tortuoso, sea cargoso, sea exasperante para mí. Yo quiero que esto sea agradable. Entonces yo elijo si voy por el camino de la ley o voy por el camino de ¿qué cosa? De la gracia. ¿Correcto? Si tú tienes hijos y tú un fin de semana te vas y le dices a tu hijo, yo no voy a estar, quedas a cargo de la casa y te vas de viaje y vuelves y regresas y la casa no la han incendiado, no hicieron una fiesta mientras tú no estabas, no metieron al novio o a la novia cuando tú no estabas, ¿qué está demostrando ese hijo? Que supo manejar ¿qué cosa? La libertad. Pero si por el contrario tú regresas y los vecinos te cuentan, no, si usted viera, no, y esa niña, no, y ese muchacho, y viera lo que hicieron, entonces tienes que aplicarle de nuevo ¿qué cosa? La ley. Entonces hay cristianos que llevan 10, llevan 15, llevan 20 años y todavía necesitan la ley. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿O no? Romanos capítulo 7, versículo 7. Romanos 7:7 está hablando Pablo y yo quiero que usted me preste atención a esto. Pablo está diciendo, ¿qué diremos? Pues la ley es ¿qué? Pecado. Y Pablo ¿qué dice? En ninguna manera. Mire la explicación. Pero yo no conocí el pecado sino por ¿qué cosa? Por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Te lo voy a mostrar en la versión PDT de este pasaje. Dice, ¿eso significa que la ley es pecado? Claro que no. Pero la ley era la única manera de saber qué es pecado. ¿Cuál es la única manera de conocer el pecado? La ley. Por ejemplo, no sabía lo que significaba desear, que es desear lo que no me pertenece, codicia, pero la ley decía, no desees lo que no te pertenece, y solo entonces fue cuando lo entendí. Entonces, ¿para qué la ley? Para conocer ¿qué cosa? El pecado y las prohibiciones. Ahora, yo puedo pasar mi vida bajo la ley. Y como la ley es severa, la ley me mide, la ley me castiga, la ley me corrige, la ley está encima mío todo el tiempo. Qué pereza eso. Pero yo por otro lado puedo vivir bajo ¿qué? Bajo la gracia. ¿Qué es la gracia? Señor, ya sé que es pecado y no necesito
tener a alguien las 24 horas cuidándome porque yo sé que tú todo lo ves. Escúcheme. Si yo te miento a ti en cuanto a mi relación con Dios, estoy demostrando que necesito la ley. Escúcheme. Nosotros tenemos que darle cuentas ¿a quién? Al Señor. Usted no le tiene que dar cuentas a nadie. Dios sabe cada uno de nosotros cómo está. Y Dios sabe si usted se puede mover en la ley o se puede mover en ¿qué cosa? En la gracia. Ok. Ahora voy a poner dos hombres en un contexto para mostrarles cómo se relacionaron cada uno con el Señor. Mateo capítulo 19, versículo 16. Esta es la historia de un hombre que se llama en la Biblia el joven rico. ¿Lo ha visto? El joven rico. Este hombre va a buscar a Jesús, al Señor. Y este hombre se va a relacionar con Jesús de una manera que no tuvo que hacerlo. Présteme mucha atención. Dice la palabra en el versículo 16. Entonces vino uno y le dijo, vaya notando los detalles, maestro bueno. ¿Cómo comienza este hombre a abordar al Señor? Le pone al Señor un estatus. Le dice ¿cómo? Maestro, y le dice ¿qué? Bueno. O sea que este hombre de entrada, él se consideraba como bueno. Él está buscando un maestro que es bueno y él se considera bueno. Siga leyendo conmigo. Esta frase, esta pregunta encierra todo el mensaje. Él va donde un maestro bueno y le hace una pregunta soberbia, jactanciosa, vanagloriosa, arrogante. Le dice, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Escúcheme. Le está proponiendo al Señor que le diga qué cosa él debe hacer para ganarse el cielo, porque él sabe que él lo puede hacer. Escúcheme. De entrada, este hombre se relaciona con Jesús bajo la ley. Cuando yo me creo mejor que otros, yo estoy bajo la ley. Cuando yo me creo superior a otros, yo estoy bajo la ley. Un fenómeno en las iglesias cristianas evangélicas que hemos tratado de cortar y evitar en este lugar son las comparaciones. Yo estuve en lugares donde si alguien tenía 5 células o grupos en casas, era menospreciado por uno que tenía 10 o 20. Y consideramos que el que tenía 10 grupos o 50 discípulos era superior a aquel que tenía un grupo o tenía 2. Y nos acostumbramos a un evangelio de mostrar, a un evangelio de que yo me paraba aquí y decía, hermanos, ¿cómo les parece que es que yo vengo de ayunar 3 días y 3 noches seguidos y vino el Señor y me mostró? Entonces los demás automáticamente decían, no, es que yo no estoy haciendo nada. Yo no puedo ayunar mediodía y esta semana ayuna 3 días. Cuando yo muestro por delante mis obras, estoy demostrando que para mí todavía es necesario moverme bajo ¿qué? Bajo la ley. Escúcheme. Él le está haciendo una pregunta muy peligrosa al Señor. ¿Qué haré? Le voy a contar que no hay nada que yo pueda hacer para entrar al reino de los cielos, porque la entrada al reino de los cielos no es por obras. ¿Es por qué? Por fe. ¿Vamos bien hasta ahí? Ok. Póngale una cinta por favor allí, porque vamos a devolvernos allí. Y en Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9 dice lo siguiente. Por gracia, ¿qué es gracia? El favor de Dios que yo ¿qué? Que yo no merezco. Por gracia sois ¿qué? Salvos. ¿Usted es salvo por qué? Por gracia. Cuando una persona vive en la ley, todo el tiempo tiene que estar otra vez, Señor, hazme salvo, vuelvo a hacer la oración de fe, vuelvo a repetir la misma oración, porque no ha recibido la convicción que la salvación no es por obras. ¿Es por qué?
por gracia. Y dice, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. ¿Qué es un don? Un regalo. Versículo 9. No por obras, para que ¿qué? Nadie se gloríe. O sea que usted va a llegar al cielo porque usted es bueno. No. ¿Usted va a llegar al cielo porque hace muchas buenas obras? No. O sea que cuando el hombre le dice, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener vida eterna? Le está diciendo a Jesús, yo puedo solo. Escúcheme, le voy a contar, ninguno de nosotros podría solo llegar al reino de los cielos. Ninguno. Usted es salvo y yo soy salvo por algo que se llama ¿qué? La gracia. ¿Vamos bien? Mateo 19:16. El hombre entra con los taches por delante. ¿Qué bien haré? Ahora vamos a contextualizar. Él le está diciendo, maestro bueno, lo eleva. Esto es como yo pararme frente a un matemático y decirle a un matemático, póngame el problema, la ecuación que sea, que yo la resuelvo. Es una actitud bastante ¿qué? Soberbia. Es una actitud bastante pedante de parte de ¿quién? De él. En las iglesias durante muchos años se manejó eso. Es que yo hago y ellos no hacen. Es que yo sí vengo y él no viene. Es que yo sí me arrodillo y esa persona no se arrodilla. Escúcheme, esto es para personas religiosas que se mueven bajo la ley. Escúcheme. Voy a retomar un ejemplo que dije hace unos días. Nosotros hacíamos una alborada aquí los viernes a las 5 de la mañana, antes de pandemia. Y venían 8 o 10 personas a orar. Normalmente los que venían quedaban cargados con los que no venían. Porque es que madrugar a orar es duro. Pero yo comencé a escuchar en medio de los que venían una queja, ¿no? Ay, pero ¿por qué siempre los mismos? ¿Y por qué no viene Julano que vive cerca? ¿Y por qué no viene el otro que puede venir a orar? Y yo comencé a entender hasta qué punto estábamos haciendo lo bueno viniendo a orar a esa hora. O hasta qué punto era mejor quedarme en mi casa durmiendo. ¿Por qué? Porque venimos a compararnos con los demás. Una persona que necesita la ley es una persona que siempre está juzgando a los demás y se está comparando con otros para sentirse mejor. Escúchame lo que le estoy diciendo. No te compares y no te dejes comparar. Hay gente que le gusta eso, ¿no? Es que yo no falto a culto, es que yo leo la Biblia, es que te felicito, que sea entre tú y Dios. Escúchame. Si es entre tú y Dios, te bendecirá el Señor. Si lo usas para menospreciar a otro, te metiste en un problema con Dios, porque ahora entras bajo la ley y serás juzgado bajo la ley. Versículo siguiente, el tipo formula una pregunta que no tenía que hacer. Según Isaías 64:6 dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Recuerde que son nuestras justicias, un trapo de inmundicia. ¿Qué es un trapo de inmundicia? Una toalla higiénica sucia. Es que yo me creo mejor que los demás. Es que yo no hablo mal de los demás como Julano. Es que yo sí hago, escúchame, eso te mete en un problema porque te juzga ¿qué cosa? La ley. Ahora, como el tipo viene y le plantea al Señor esa manera de relacionarse, el Señor lo va a tratar por medio de la ley. Entonces el Señor lo ubica. Versículo 17. El Señor Jesús le dijo, ¿por qué me llamas como? Bueno, ustedes son gente inteligente. ¿El Señor es bueno o no es bueno? ¿Ah? Claro. No había en la tierra un ser humano más bueno que él. Pero ¿por qué el Señor le está diciendo, ¿por qué me llamas bueno? Porque el tipo está buscando otra cosa con la lisonja, con el saludo, con la adulación. Él está buscando otra cosa. Es como cuando alguien viene
hay personas que llegan acá o han llegado y dicen, ¿en qué le podemos atender? No, yo necesito hablar con el pastor. O sea, para él ninguno, sino ¿quién? El pastor. Y el Señor le dice, ¿por qué me llamas bueno? Y luego le dice, ninguno hay bueno sino uno, Dios. Ahora, como el tipo entró en la ley, el Señor lo va a medir en la ley. Cuando usted juzga, será juzgado. Cuando usted condena, será condenado. Cuando usted critica, será criticado. Cuando usted perdona, será perdonado. Escúcheme. ¿Por qué a la gente de afuera le caemos mal los evangélicos? Porque normalmente los evangélicos nos damos de que somos mejores. Y no es que seamos mejores, es su gracia. Escúcheme. No somos mejores, es su gracia. Yo he comprobado esto en mi vida. Cuando yo me alejo de Él, me transformo en un ser que da miedo. Y comprendo que no soy yo. Comprendo que es cosa, ¿qué cosa? Su gracia. Entonces el Señor le dice, no me llames bueno. No porque Él no fuera bueno, sino porque Él no quería esa lisonja. Él no quería a donde este tipo lo estaba llevando a un nivel de superioridad. El Señor no quería mostrarse como alguien superior. Y luego le dice, como tú quieres entrar bajo tu propio mérito, mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. ¿Cómo se relaciona el tipo con el Señor? Con la ley. ¿Tú quieres entrar bajo tu propio mérito? Ok, guarda los mandamientos. ¿Qué esperaría yo ahí? Que el tipo fuera sincero y le dijera, Señor, ¿sabes qué? Me equivoqué, volvamos a empezar. Yo no merezco entrar al reino de los cielos. Yo no merezco, de verdad. Soy una mala persona, Señor. No soy lo que la gente piensa. Eso estaría yo esperando al leer esta historia. Pero el tipo sigue tratando de demostrar algo que él ¿qué? No es. Siga conmigo leyendo el 18. El tipo le va a hacer una pregunta al Señor absurda. El Señor le dice, guarda los mandamientos. Y el tipo le dice, ¿cuáles? Es una pregunta absurda. ¿Cuáles son los mandamientos? Usted se lo sabe. No matarás, no adulterarás, no codiciarás, no mentirás. Usted se lo sabe. Ahora, si usted se lo sabe, ¿usted cree que un judío que le enseñan la palabra desde niño no se lo sabía? Él está diciendo cuáles. Y el Señor se los va a repetir, pero le va a poner uno al final que es clave. Léalo conmigo. Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Siga. Honra a tu padre y a tu madre. Y este último no está en los 10 de Moisés. Este último el Señor lo mete allí y le dice, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. En Levítico capítulo 19 versículo 18 dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. ¿Qué le está diciendo? Amarás a tu prójimo. Ahora, como el tipo estaba acostumbrado a moverse bajo la ley, bajo la apariencia, bajo la hipocresía, el tipo le contesta esto. Versículo 20. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde... Vamos a formularle una pregunta al texto. ¿Esto es verdad o es mentira? ¿Qué piensan? ¿O están dormidos? ¿Es verdad o es mentira? El Señor le está diciendo, ¿quieres entrar bajo tu mérito? Guarda los mandamientos. Él le dice, ¿cuáles? Él se los describe y luego le dice, todo esto lo he guardado. ¿Es posible para un ser humano guardar todos los mandamientos? Usted sabe que en la ley o se cumplen todos o no se cumple ninguno. Usted lo sabe, ¿no?
¿Usted cree que en algún momento ese hombre así fuera de corazón no adulteró, no mató, no codició, no mintió? ¿Usted cree que este hombre era Jesús? Este hombre no estaba haciendo esto, pero aquí ocurre algo con el que vive bajo la ley: se miente a sí mismo. Escúcheme, el religioso se miente. Hace muchos años aquí había una señora, y siempre que esa señora hablaba con otras personas, yo la escuchaba hablar, ella siempre decía: es que el diezmo, yo no fallo con el diezmo, es que el diezmo es para la obra de Dios, el diezmo es para extender, el diezmo es una bendición. Y a mí me llamó tanto la atención que ella hablara siempre del diezmo, que un día yo pedí el cuadernito donde se llevan las cuentas millonarias de acá. Amén, aleluya, de todos los millonarios, y la señora no diezmaba. Y ella hablaba del diezmo con qué apasionamiento. Y es que el diezmo es para la obra, y el Señor me da por el diezmo. No diezmaba. Este hombre está diciendo: todo lo he guardado desde mi juventud. Pero el Señor le va a demostrar que es un mentiroso y que está equivocado. Y el Señor le dice, Jesús le dijo: si quieres ser, ahora el Señor dice: wow, para ti, o sea, en tu autopercepción tú eres muy bueno. Ahora, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. O sea, el Señor le va a devolver al tipo su propia moneda. Escúcheme. ¿Cuál fue el último mandamiento que el Señor le dijo a este hombre que tenía que cumplir? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Escúcheme. ¿Sabe qué le estaba diciendo el Señor? Tú no amas a tu prójimo porque tienes demasiado. Tú estás diciendo que has cumplido. Ok, entonces ve, vende y cumple el mandamiento. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Escúcheme. Le voy a hablar algo de la riqueza. El propósito de Dios de darnos riqueza a nosotros es compartir la riqueza con otros. Dígale al que está a su lado: compartir, dígale, compartir. Dígale. Escúcheme este concepto de riqueza. Si nosotros estamos en una comunidad, la Biblia dice que tenemos que hacerle el bien a todos, mayormente a los hermanos de la fe. Si usted es una persona que usted tiene de más, el propósito de la riqueza es que tú amaras a tu prójimo. La palabra prójimo significa próximo. Mira, ¿cuál es el más próximo que usted tiene a su lado? Mírelo, mírelo. Ese es su próximo, mírelo. Que está adelante, el que está atrás. Y entonces, ¿cuál sería el propósito de la riqueza? Que yo, teniendo, pudiera interesarme en mi prójimo, pudiera amar a mi prójimo y pudiera ayudar ¿a quién? A mi prójimo. Una persona que tiene y cumple ese mandamiento, de sus recursos le paga estudio a niños, ayuda a personas en la universidad, ayuda a personas a superarse, les da capital semilla a los que tienen emprendimientos, provee para otros. Esa era la iglesia primitiva. Tenían todas las cosas ¿en qué? En común. Ahora el Señor le está diciendo: ok, como me dijiste que cumplías todo lo anterior, ve y vende todo y dalo todo y ten tesoro y sígueme. Pero como el tipo mentía, ¿qué ocurrió? Sigamos. Entonces ocurre algo muy llamativo acá. Él había dicho que desde su juventud, ¿no? Yo lo he guardado desde mi juventud. Falso con toda falsedad. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste. ¿Por qué causa? El problema es que tenía mucho o el corazón del tipo.
Si el tipo hubiera cumplido los mandamientos como él decía, el tipo le ha dicho, listo Señor, espérame, voy a venderlo todo, qué felicidad, voy a darle a los demás. Yo puedo decir que yo amo a Dios, pero ¿sabe cuál es la prueba más fuerte de que yo amo a Dios? Amar al prójimo. La Biblia dice, ¿cómo puedes decir que amas a Dios que no ves y aborrecer a tu hermano que ves? Y entonces yo tengo a alguien que es mi próximo y yo le digo, que Dios te bendiga, hermano, aleluya. Y tiene hambre, tiene frío, tiene necesidad y yo puedo ayudar. Yo no estoy amando a mi prójimo. Hay una película que se llama La lista de Schindler, que nos la vimos hace muchos años. Me gusta mucho esa película. Es una película que se basa en hechos reales en el holocausto nazi. Había un hombre llamado Oskar Schindler, alemán. Él tenía una empresa y en la Segunda Guerra Mundial, en la empresa, todas las empresas las ponían a producir armas o tanques o productos bélicos para la guerra. Y este hombre comenzó a ver a los judíos como los mataban por nada. ¿Cómo mataban judíos? ¿Cuánto valía un judío en la Segunda Guerra? Nada. A los judíos los mataban, les quitaban la piel para hacer pinturas, hacían jabón con la grasa de ellos, les quitaban los dientes por el oro, les quitaban el cabello para hacer pelucas, experimentaban, les aplicaban cualquier cantidad de químicos. A los bebés gemelos o los bebés que eran similares, mellizos, les hacían experimentos, a las mujeres las violaban. Un judío no valía nada. Así que Oskar Schindler comenzó a sentir amor por el prójimo y tenía ¿qué cosa? Los recursos. Así que comenzó a hablar con los altos mandos nazis, a decir, yo necesito que me mandes 10 judíos a mi empresa, a mi fábrica. ¿Cuánto valen? Valen tanto, y los compró. Pero luego él vio que había más que se estaban perdiendo, dijo, necesito otros 50, y los compró. Y después dijo, necesito otros 50, y los siguió comprando, y siguió comprando, y siguió gastándose su dinero, y siguió gastándose su fortuna. Y él en la fábrica, los de afuera, nadie sabía que a él en la fábrica los trataba con respeto, en otras fábricas los mataban. Había un tipo que era uno de los más crueles que tenía Adolfo Hitler. Él se levantaba en la mañana y lo primero que hacía era asomarse en el balcón de su casa en un campo de concentración, tomar un rifle y ¡pum!, antes de tomarse un café, matar a alguien. Era un deporte. Y el tipo comienza a comprar y comienza a comprar y comienza a comprar y el dinero comienza a bajar y los nazis le dicen, te está yendo muy bien porque estás pidiendo mucho personal. Y el tipo comienza a mentir y a hacer una cantidad de cosas porque necesita más judíos, 1 más, 10 más, 50 más, quiero comprarlos, ¿cuánto valen? Y cuando comenzaron a ver que él estaba interesado, le subían el precio y él, quiero más, tráigame otros 50. Eso es una historia real. Al final el tipo logra comprar 1,200 judíos, 800 hombres, 400 mujeres, 1,200, y se queda en la ruina completa. En la ruina, salvó vidas. Y en la película, él ya está anciano y lo llevan a una sala para mostrarle la película. Y hay un grupo de personas en el auditorio. Él no lo sabe. ¿Quiénes son ellos? Son los hijos, son los nietos de esos 1,200 judíos que él salvó de la muerte. ¿Qué le dijo Jesús al hombre que decía que era bueno? Vende todo, dalo ¿a quién? ¿A los ricos? A los pobres. Cuando yo le doy al pobre, hago tesoro ¿en dónde? En el cielo. Y ahora sí, ven y sígueme. Pero el hombre, ¿qué hizo? Se fue. O sea que este hombre entró o no entró a la vida eterna. Saque su conclusión. ¿Entró o no entró?
Ah, no entró. Volvámoslo a leer donde nos quedamos. Dice que cuando el Señor le dice esto, dice, se fue muy triste porque tenía muchas ¿qué? Posesiones. Versículo 23. Siga conmigo, por favor. Y aquí viene algo complicado para todos los ricos que usted ve en TikTok, para todos los ricos que usted ve en redes sociales, para los que conoce y para los que no conoce, para los que dicen, ay, yo quisiera, yo anhelo. Escúcheme, sobre todos los seres humanos hay un favor especial, pero a los ricos se les complica la entrada al reino de los cielos, y le voy a contar el porqué. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, recuerde que esto ocurre ahí frente a sus discípulos. De cierto os digo. Cuando él decía desierto, no es desierto pegado ni con ese, no es un desierto árido, sino es una verdad irrefutable. De cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. El rico se acaba de ir, ¿no? Y se está yendo, y el Señor dice difícilmente, y da la razón. 24. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Veamos la imagen del camello y la aguja. A veces uno de predicador quiere como cuadrar las cosas para que suenen bien, y yo he escuchado gente que dice, es que aguja es una puerta pequeña que había en las ciudades por donde la gente entraba. No, Jesús no se está refiriendo a una puerta pequeña. Lo que está haciendo Jesús en colocar un camello tan grande y una aguja es una hipérbole, es una exageración del nivel de dificultad para un rico entrar al reino de los cielos. Le voy a contar por qué para un rico es difícil entrar al reino de los cielos. Porque el rico, como el rico de la historia, cree que él puede por sus obras. Escúcheme. Cree que él puede solo. Cree que él no necesita de Dios. Si a alguien hay difícil de predicarle, es un rico. No aguanta hambre, no tiene que pagar servicios, no tiene que pagar la renta. Todo el mundo le sirve. Escúcheme. El Señor está diciendo, es casi imposible. Ahora, ¿cómo entra un rico al reino de los cielos? Por algo que se llama ¿qué? Gracia. ¿Cómo entran los ricos al reino de los cielos? Por la gracia. ¿Cómo quiso entrar este rico al reino de los cielos? Por mérito. Escúchame, por mérito nunca podremos entrar al reino de los cielos. ¿Está bien? En los minutos que quedan, veamos otro rico, para no dejarlos ustedes con eso. Voy a decirles algo muy interesante. Cuando el Señor dijo, difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos, Él les está quebrando a los discípulos algo que los discípulos como judíos pensaban, y es que toda persona próspera tiene la bendición de Dios. No es así. Los judíos asociaban la riqueza con que Dios está con él. Escúcheme, este joven que se acaba de ir era rico, sí, pero se acaba de perder. Escúcheme, riquezas no necesariamente significa aprobación. No sé si me estoy haciendo entender. Ok, vaya conmigo de Mateo 19 a Lucas 19, versículo 1. Esta es la historia de otro rico. ¿Cómo se llama? Zaqueo. El primero se jactaba de que era muy limpio, muy bueno, muy puro, muy santo, cumplo mandamientos, pídeme lo que quieras, ¿qué tengo que hacer? El segundo no entró por la ley. El segundo entró ¿por qué cosa? Por la gracia. Dice el versículo 1, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Versículo 2. Y sucedió que un varón llamado ¿cómo? Zaqueo, note el detalle, jefe de los publicanos, ¿y qué cosa? Rico. ¿Quién eran los publicanos? Los que le recaudaban impuesto a Roma, oprimiendo a sus propios hermanos. O sea, Zaqueo era un opresor. Zaqueo venía y decía, no me has pagado el impuesto, págamelo.
págamelo si no te mando los soldados romanos. Paga el impuesto. Era un judío servil a Roma. Y aparte de eso era ¿qué? Rico. Versículo 3. Procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, y da la razón. Había mucha gente alrededor de Jesús y dice, pues era pequeño ¿de qué? De estatura. Versículo 4. Pero no se quería quedar con las ganas. Y corriendo delante subió a un árbol de sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. O sea, el tipo dijo, soy muy bajito, no lo puedo ver, pero él va hacia allá, corro, me subo a un árbol, y el tipo está en el árbol esperando que pase Jesús. Versículo 5. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. La salvación de Zaqueo, según este versículo, es personal, lo llama por su nombre, Zaqueo. La salvación de Zaqueo es urgente, date prisa. La salvación de Zaqueo es humillante, desciende, bájate. La salvación de Zaqueo es inmediata, porque hoy es necesario y es social, voy a ir a tu casa. ¿Qué ocurre con Zaqueo? Entonces él descendió a prisa y le recibió como gozoso. Era rico, era publicano, pero no era religioso. Ahora, al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre ¿cómo? ¿Cómo era Zaqueo? Pecador. Versículo 8. Ya están en casa y mire lo que ocurre cuando viene la gracia. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor. ¿Alguien le pidió que lo hiciera? Jesús le dijo, vende todo. Jesús le dijo, da los bienes. No. El tipo no se relaciona con Jesús bajo la ley. Se relaciona bajo la ¿qué? La gracia. ¿Qué sentía Zaqueo? Yo no merezco que el Señor esté acá. Yo soy tan pecador, ¿cómo se le ocurre a este hombre santo de Dios venir a mi casa? ¿Cómo se llama cuando el santo de Dios viene a mi casa sin merecerlo? Gracia. Y este hombre le dice, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy. ¿Alguien se lo pidió? Y luego dice, y si a alguno he defraudado, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Escúcheme esto que es bien interesante. ¿Para quién trabajaba Zaqueo? Para Roma. Según la ley romana, si yo te defraudaba a ti, yo tenía que devolverte 4 veces. Según la ley levítica, yo tenía que devolverte tu parte más 1/10 parte de esa parte de más. Pero él se puso el mayor castigo, el castigo romano, porque él a través de la ley de Roma oprimió a sus hermanos y dijo, te lo voy a devolver 4 veces y la mitad de mis bienes, ¿a quién se la voy a dar? A los pobres. ¿Estaba amando al prójimo o no? ¿Sí? ¿El otro amaba al prójimo? ¿El otro cómo era? Codicioso, avaro, tacaño. Alguien le pidió, Zaqueo, ¿quieres entrar al reino de los cielos? Vende la mitad de tus bienes. No. Él tiene un acto en la misma esfera de riqueza del joven rico y dice, lo voy a dar a los pobres y voy a dar 4 veces más. Escúcheme. Ahora vamos a orar por el diezmo al final, pero le voy a contar algo del diezmo. Hay 2 formas de diezmar: bajo la ley y bajo la gracia. Bajo la ley yo diezmo porque si no diezmo, entonces Dios no reprende al devorador, según Malaquías 3:10. Bajo la ley yo diezmo porque me toca hacerlo. Entonces diezmo con miedo, con tristeza, con rabia, con incredulidad, porque es una ley que hay que cumplir. Yo no sé si a usted le ha pasado, a mí me pasó infinitas veces de gastarme el diezmo y hacerle cuentas a Dios, Señor, aquí apunto. Y luego cuadramos, eso era un enredo. Nunca cuadraba, siempre me descuadraba. Porque quería hacerlo en la ley.
Cuando Jesús le habló al joven rico en la ley de plata, ¿qué hizo el joven rico? Se fue y no dio. Cuando Zaqueo conoce la gracia nos lleva a nosotros a dar sin que nos pidan. Escúcheme. ¿Usted sabía que en el Nuevo Testamento no habla del diezmo como tal, sino la ofrenda de los santos? ¿Y una ofrenda es mayor del diezmo? Pero si yo estoy en la ley, yo doy porque me toca dar. Pero si yo estoy en la gracia, ¿cómo dio Zaqueo? Dijo, me siento tan bendecido que estés acá, me siento tan honrado que estés acá, que voy a dar la mitad de mis bienes, voy a dar 4 veces más. El que diezma bajo la gracia no da porque le toca, da por gratitud. Escúcheme. Son 2 motivaciones diferentes. Y entonces Zaqueo se pone en pie y dice todo esto. Y el Señor Jesús dice en el versículo 9, Jesús le dijo, hoy ha venido, ¿qué cosa? ¿Qué estaba buscando el primer rico cuando le preguntó al Señor qué tenía que hacer? Salvación. ¿La consiguió? No. Pero este hombre que no se jacta de que él es bueno, de que él no se jacta de que él cumple los mandamientos, que no se jacta que él es mejor que los demás, alcanza ¿qué cosa? Salvación. Hoy ha venido la salvación a esta casa por cuanto él también es hijo de Abraham. Mire qué poderoso. 2 ricos, 2 formas de relacionarse diferentes. Uno bajo la ley y el otro bajo ¿qué? La gracia. Yo no sé usted cuál quiere escoger. Yo quiero escoger la gracia. Porque cuando yo pido la ley me mide y la ley me condena. Si yo me pongo a jugar con la ley, hermano, pierdo. Escúcheme. Si yo me meto con la ley, termino chamuscado. El joven rico se fue por lana, dicen las abuelas, y salió como trasquilado. Maestro bueno, ¿qué cosa buena haré? Y el Señor lo va llevando en su discurso y le dice al final, ¿amas a tu prójimo? Vende todo. Y al final, cuando él se va, sus discípulos dijeron, seguramente no ama a nadie sino a sí mismo. Póngase en pie, por favor, vamos a orar. Yo le invito a que usted cierre sus ojos allí donde está y conmigo le demos gracias al Señor. Yo te doy gracias, Señor Dios Todopoderoso, por tu palabra, Señor. Tu palabra dice, Señor, no os engañéis a vosotros mismos, pues Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Señor, durante muchos años, yo fui un cristiano de ley, de jactarme de mis cosas, de vanagloria, de ese complejo de superioridad que tanto te choca, Señor. ¿Cuántas veces hemos creído que merecemos algo por nuestro mérito? Es que yo voy a la iglesia, es que yo ya cambié, es que yo hago esto. Señor, nada bueno merecemos sino tu gracia. En la historia que acabamos de leer rápidamente de Zaqueo, Zaqueo no mencionó nada bueno que él hacía. La gente murmuraba, ¿cómo él va a ir donde un hombre pecador? ¿Cómo Jesús va a posar ahí? Zaqueo solo quería verlo de lejos, porque no se sentía digno de acercarse. Mientras Zaqueo se sube a un árbol para verlo pasar, el joven rico hizo su aparición pomposa ante el Señor llamándole maestro bueno. Tu palabra dice que el que se humilla será exaltado, pero el que se exalta será humillado.
el que apareció con todo su discurso de santidad montado, se fue triste y tal vez nunca alcanzó la salvación. El que se subió al árbol para ver de lejos pasar al maestro, el Señor le dijo: bájate, hoy me quedo contigo. Hoy quiero decirte, Señor, yo no merezco, Señor, tu favor y tu gracia, no la merezco. Hay tantas cosas en mí, Señor, que todavía necesitan cambiar. Hay tantas cosas en mí que necesitan ser moldeadas, transformadas. Yo no puedo presentarme ante ti con un argumento de la ley, Señor. Yo no puedo presentarme ante ti, Señor, diciéndote: todo esto lo he guardado desde mi juventud, porque sería falso con toda falsedad. Pero yo sí puedo presentarme hoy diciéndote: estoy aquí porque tú has sido bueno, Señor. Tú has sido bueno, Señor. Zaqueo recibió la salvación que buscaba el joven rico, porque Zaqueo hizo lo que el joven rico no quiso hacer. Zaqueo se desprendió. El amor al prójimo se demostrará a través de hechos. La vida eterna es un don de Dios, es un regalo. Y este regalo vino cuando Zaqueo demostró en su corazón que para él era más importante corregir el daño que había hecho como recaudador de impuestos, enmendar, reparar, restituir, ayudar, que conservar un status quo. Por eso es que difícilmente los ricos entrarán al reino de los cielos. Los ricos no dan, no son generosos, no son desprendidos, no son empáticos, no tienen compasión. Si los ricos del mundo se unieran, no todos, unos cuantos, el hambre de la tierra se acabaría. Si los ricos se unieran, la calidad de vida de la gran mayoría de los seres humanos mejoraría. Pero no quieren amar al prójimo. Así que, Señor, yo te doy gracias en esta hora. Y yo hoy apelo no a la ley, yo apelo a la gracia. No merezco nada, Señor, pero tú quieres darme todo. Es por tu gracia, Señor. Te alabo y te bendigo en esta hora.